Quiero que abramos la palabra de Dios en esta mañana y el versículo base de esta reflexión que lleva por título, ¿cuál es tu fe? Esta es una pregunta, hermanos, que todos los días me hago al despertar. ¿Cuál es mi fe hoy? Saben, la fe de ayer no te sirve para hoy, ni la de hoy para mañana. Cada día se tiene que renovar. Y para todos aquellos que vienen aquí por primera vez, y para aquellos que vienen llegando a esta ciudad, en este país diferente al nuestro, yo soy de México, es un reto bastante imponente llegar a una ciudad tan grande, con tantos habitantes y sobre todo con tantas personas diferentes. Aquí es increíble, puedes ver personas de todo el mundo. Y quiero que vayamos al libro de Hebreos en el capítulo 11, que de paso, el capítulo 11 de Hebreos es una descripción profunda de lo que hace Pablo acerca de la fe. Y dice el versículo 1, mi versión es la Reina Valera 1960, es un poquito diferente a la que la leyó la hermana, pero es exactamente lo mismo. Dice la palabra de Dios en Hebreos 11:1, es pues la fe, la certeza de qué, hermanos? De lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Saben, es un poco, en México decimos chistoso, que la mayoría de nosotros, miembros de iglesia, en su mayoría, conocemos perfectamente cuál es el significado de la fe. Lo sabemos, es un versículo que nos han inculcado, nos han dicho, a nosotros mismos nos parece interesante, pero la realidad es que muchas veces lo olvidamos. Y en esta mañana vamos a hablar de ello. ¿Cuál es tu fe? ¿Cuál es mi fe? No cuál es la definición de fe. La definición de fe es clara en el libro de Efesios y todo el capítulo, hermanos, nos empieza a hablar de todas esas personas que por fe siguieron al Señor. Empieza hablando de Abraham y dice, fue Abraham un hombre que tuvo fe porque escuchó la palabra de Dios y fue a donde Él le mandó. Y sigue diciendo, Abraham, Jacob, y describe una serie de héroes de la fe en todo el capítulo 11. Y dice el apóstol Pablo, si no fuese suficiente y porque el tiempo pues no me es mucho, no tendría yo más tiempo de hablar de Sansón, de Job, y empieza a hacer una historia, una lista, hermanos, de héroes de la fe. Pero hoy no vamos a hablar de ellos. Hoy quiero que meditemos cada uno de nosotros en qué tipo de fe estamos viviendo. Pero antes de continuar, vamos a ir al libro de Lucas, porque hablando de la fe, aquí hay una historia bien interesante, hermanos, porque no es una historia de Abraham, de Jacob, tal vez de José. No es alguien que conocía como tal la palabra de Dios. No es de alguien que fue instruido en las leyes israelitas o de alguien que toda su vida conoció el Evangelio. En el libro de Lucas, hermanos, en el capítulo 7, hay una historia muy interesante. Mi Biblia lleva por título Jesús sana al siervo de un centurión. ¿Quién sabe qué es un centurión, hermanos? ¿O qué era un centurión? Un centurión era un soldado romano que tenía a su cargo ¿a cuántos hombres? A 100 hombres. Era un soldado instruido en la guerra, capacitado para muchas cosas, entre ellas conquistar, porque este centurión vivía en Israel. Y la palabra de Dios, quiero que abramos el libro de Lucas, capítulo 7, a partir del versículo 1, dice lo siguiente. Después de que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró a Capernaum. Versículo 2. Y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. ¿Saben? Esta historia tiene mucha tela que cortar, decimos en México. Tiene muchas cosas en que meditar. En primer lugar, la Biblia expresa que este centurión amaba y quería a su siervo.
Y yo creo que todos sabemos que en el tiempo de Israel, los siervos o esclavos no eran personas a las que se les amara o se les consintiera o se les tuviera algún tipo de afecto, pero este hombre dice la palabra de Dios que amaba a su siervo. Y sigue diciendo el versículo 3, cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió a unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase a su siervo. Saben, es interesante porque esta semana estudiamos en la lección acerca de Abraham y estudiamos acerca de que Abraham era una persona que reflejaba el amor de Dios y se preocupaba por sus prójimos, ¿sí? Y esa historia relata la vida de alguien que no era Abraham, que no era miembro de iglesia, que no tenía conocimiento del evangelio como tal, pero amaba a su siervo. Su siervo que tal vez era un esclavo, no lo sé. La Biblia dice su siervo, pero era alguien que estaba al servicio de él. No era su amigo, algún familiar, sino alguien que le servía. Sigue diciendo la Biblia en el versículo 4. Y ellos, hablando de los ancianos, vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud diciendo, es digno de que le concedas esto, porque ama nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y aquí la Biblia va abriendo más el panorama acerca de quién era esta persona. Sin lugar a dudas era alguien diferente. Saben, el pueblo romano tenía oprimido al pueblo de Israel y para nada eso era una buena relación, hermanos. Ellos no lo veían con buenos ojos que alguien romano se inmiscuyera o viera acerca de su cultura, de su religión. Pero este hombre, dice la palabra de Dios, que sentía cierto afecto por la nación israelita, tanto es así que les había construido una iglesia. Y en base a lo que él había hecho, los ancianos consideraban, y es lo que quiero también que meditemos, los ancianos consideraban que merecía el favor de Dios. Los ancianos. Sigue diciendo la historia, y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaban lejos de la casa de este hombre, el centurión envió a él a unos amigos, esto es el versículo 6, hermanos, diciéndole, Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, porque lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. Amén. Hermanos, ¿cuál es la representación real y física de la fe? ¿Qué es la fe? Si usted medita, la fe no es un significado en la Biblia. La fe debe ser para ti y para mí algo que represente a Cristo Jesús, algo con lo que tú vives, en lo que tú crees. Esta historia, hermanos, se me hace muy interesante y me trae muchas cosas a la cabeza por la razón de que este centurión no era del pueblo de Israel, no conocía como tal el evangelio, mas sin embargo, el espíritu de profecía en el deseo de todas las gentes en el capítulo 32 habla y dice que este hombre había escuchado acerca de Jesús, había escuchado todo lo que él había hecho alrededor del pueblo de Israel y en otras ciudades circundantes. Por lo tanto, todo lo que tenía que hacer era confiar en él. No tenía nada más. Tal vez tenía dinero, tal vez había traído, la Biblia no lo dice, tal vez había traído médicos a ver a su siervo porque lo amaba, pero no tenía más que hacer. Y sin lugar a dudas, vemos cómo este hombre en su interior se sentía indigno del favor de Dios. Y eso es algo que debe de hacernos meditar en lo siguiente. ¿Cuántas veces le hemos pedido a Dios, con fe aparentemente, que haga algo por nosotros y no se lo hemos pedido, se lo hemos exigido? Y usted puede decir, no, nosotros no le exigimos a Dios. Muchas veces, hermanos, le pedimos tantas cosas a Dios que a nuestros ojos son buenas para nuestra vida, que son una exigencia.
son algo que nosotros queremos y le pedimos y le pedimos y le pedimos, y aunque sea algo que definitivamente Dios sabe que no es bueno para nosotros, lo seguimos pidiendo, porque así somos. Debemos de reflexionar en nuestra vida, hermanos, al igual que el centurión, que nosotros no somos dignos de recibir el favor de Dios, mas sin embargo, por su misericordia, Él obra en favor de cada uno de nosotros. La historia sigue diciendo, en el versículo 8, dice, porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este ve y a otro ven y viene. Y a mi siervo haz esto y lo hace. Y al oír esto Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la gente que le seguía, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Palabra de Dios. ¿Cuál es tu fe, hermanos? ¿Cuál es tu fe? Es una pregunta simple, pero muy profunda. Este hombre, hermanos, voy a leer un poco acerca de él, muy poco. La historia un poco más amplia está en el capítulo 32 del Deseado de todas las gentes. Y nos dice lo siguiente. Dice aquí, hermanos, el siervo del centurión había sido herido de parálisis. Habla un poco acerca de la enfermedad que tenía este hombre. Y estaba a punto de morir. Entre los romanos, esto es muy interesante, los siervos eran esclavos que se compraban y vendían en los mercados y eran tratados con ultrajes y crueldad. Pero el centurión amaba tiernamente a su siervo y deseaba grandemente que le restableciese. Creía que Jesús podría sanarle. No había visto al Salvador, pero los informes que había oído le habían inspirado fe. Esto es interesante, hermanos. ¿Cuántas veces te has detenido a decirle a las personas que están a tu alrededor cuán grandes cosas ha hecho Dios en tu vida? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces lo haces? Si nosotros, hermanos, dedicáramos tiempo y tuviéramos la oportunidad de compartir lo que Dios ha hecho en nuestras vidas a los demás, sin lugar a dudas, podríamos inspirar fe a otros. Fe a aquellos que no conocen siquiera la palabra de Dios, pero que por tu vida y por mi vida podrían acercarse a Él. Esto es algo que es muy profundo, hermanos, que muchas veces no tomamos en cuenta y siempre vemos solamente por nuestras necesidades, por lo que queremos, por lo que deseamos, sin ver a nuestro alrededor la necesidad tan grande que tienen las personas de Cristo Jesús. Dice aquí, hermanos, había manifestado respeto por el servicio de Dios y demostrado bondad a los judíos adoradores de Dios en las enseñanzas de Cristo, según les había sido explicado. Hallaba lo que satisfacía la necesidad del alma. Todo lo que había de espiritual en él respondía a las palabras del Salvador, pero se sentía indigno de presentarse ante Jesús y rogó a los ancianos judíos que le pidiesen que sanase a su siervo. Pensaba que ellos conocían al gran maestro y que sabrían acercarse a él para obtener su favor. Hermanos, esta historia la leí hace mucho tiempo y cada vez que la vuelvo a leer, medito. Y medito en la vida de este hombre que es interesante y la Biblia no habla más acerca de él. Sí se convirtió, no dice más. Pero lo que sí dice es que una persona, hermanos, que no es de nuestra iglesia, que apenas y ha oído de ella, tuvo la fe necesaria y suficiente para acudir a Dios y pedir su favor. Lo que me hace reflexionar en lo siguiente, y esta es mi historia.
Esto es lo que yo he vivido en estos meses. He vivido muchas cosas, pero esto es interesante. Cuando su servidor iba a venir para acá, los que me conocen, la mayoría que me conocen, saben que yo hablo con todo el mundo y no paro de hablar. Hablo mucho. No soy alguien que oculte cosas y diga voy a hacer algo, pero no lo digo. Yo le digo a todo el mundo, hermanos. Yo creo que ese es un problema mío. Entonces yo le dije, hermanos, a mis hermanos en mi iglesia en México, tengo un proyecto de ir a Canadá, así que oren por mí. Ténganme en sus oraciones, por favor, se los pido. Y a todo el mundo le decía, hermano, al pastor, a alguien nuevo, hermano de la iglesia, hermano, ore por mí, tengo este plan, hermano, etc. Antes de venir para acá, mi hermana estuvo un año aquí en Toronto y conoció a una persona. Se hizo muy amiga de esa persona. Ella es residente, no sé cómo se le diga, pero ella vive aquí, tiene 30 años en Canadá. Y entonces mi hermana me dijo, oye Fer, si te vas a ir para allá, déjame hablarle a esta persona. No voy a decir su nombre por respeto. Déjame hablarle a esta persona para que cualquier cosa ella te ayude. Este es su número, vamos a platicar con ella y todo va a salir bien. Es interesante, hermanos, porque yo estuve orando mucho, mi familia, mis hermanos, pero en un momento siempre va a haber una prueba de fe, porque en mi mente estaba confiar en el Señor que Él me iba a traer hasta aquí, pero por otro lado surgió una idea humana de que alguien podía de alguna manera ayudarme a llegar pues sin problemas a este lugar. Entonces hablé con esta persona, hicimos una videollamada los tres y me dijo, hola, ¿cómo estás? Muy bien. Sí, mira, yo vivo aquí, cualquier cosa me hablas, pero puedes hacerlo de esta forma, de esta otra forma, etc. Su servidor llegó el día, yo viajé, yo soy del estado de Veracruz en México, viajé de Veracruz a Cancún y de Cancún a Toronto. Hermanos, cuando yo llegué al aeropuerto, cuando descendí del avión, yo creo que todos conocen ese pasaje largo es como una banda transportadora de personas, ¿verdad? Venía pensando y tenía yo mi celular como en este momento en la mano y tenía el número de esta persona. Y venía pensando, ¿ya le hablo y le digo que estoy aquí? Bueno. Terminó ese pasillo que se parece interminable, que no acaba. Pones tus documentos en la máquina, todo el procedimiento que tienes que hacer y de ahí bajas. En ese trayecto, hermanos, cuando yo dejé mis documentos, me detuve como en un rincón. Y el Espíritu Santo me habló de una forma en que yo recapacitara qué iba yo a hacer en ese momento. ¿Hablarle a la persona o hablar con quién, hermanos? ¿Con quién creen? Con Dios. En ese momento oré, hermanos, y le dije, Señor, hasta aquí me has traído con bien. Ya descendí del avión, es un vuelo de 4 horas más o menos. Estoy aquí. Y tú sabes, Señor, que en mi corazón existe un conflicto. Si llamarle a esta persona o confiar plenamente en ti, porque hasta aquí tú me has traído. Todos los días, hermanos, todos los días tenemos pruebas de fe, por minúsculas que parezcan. La pregunta es, ¿en quién estás poniendo tu fe? ¿Cuál es tu fe? ¿Estás buscando ayuda humana o estás buscando la dirección de Dios cada día en tu vida? Saben, yo oré en ese momento, hermanos, bajé. Hubo ahí un poco de dificultad, pero al final de la dificultad el Señor me mostró una sonrisa y me dijo, bienvenido a Canadá. Amén. La historia no termina ahí, hermanos. Yo tengo un primo acá, que él vino un año antes que yo. Él estaba trabajando. Entonces yo le dije, oye, quiero ir. Me dice, pues ven, dice, aquí puedes vivir tal vez con nosotros para que no te cueste encontrar dónde vivir. Dice, pero pues trabajo yo no te puedo conseguir. Y yo le dije, no hay problema.
porque honestamente yo no vengo confiando en ti, ni en ninguna otra persona, yo vengo confiando en Dios. Amén. Hermanos, es increíble cuando tú pones tu fe en Cristo Jesús, cuando tu fe está afianzada en el dador de todo y no en las personas a tu alrededor. ¿Por qué? Yo llegué un martes, recuerdo perfectamente, 14 de marzo, y al día siguiente le dije a mi primo, oye, ¿qué vas a hacer mañana? Me dice, no, pues voy a ir a trabajar. Le digo, ¿puedo ir contigo? Quiero ver qué haces, no sé, aprender algo. Le digo, yo, para ser honestos, hermanos, en México siempre tuve trabajos administrativos. Administré muchas empresas, cosas administrativas. Pero el asunto de aquí, de Canadá, es que para trabajar necesitas saber por lo menos un oficio, hermano, porque no necesitan administradores como tal. Entonces yo le dije, necesito ir contigo para ver qué haces, aprender un oficio. Me dice, sí, claro, vamos. Estuve un día, miércoles y jueves con él viendo lo que hacen. Ellos se dedican al taping, drywall taping. Y entonces estuve ahí aprendiendo algunas cosas. Usan unos zancos. Me subí, me dice, oye, eso es peligroso. Le digo, no importa, yo quiero aprender. Todo con la ayuda de Dios, hermanos. No porque uno sea muy bueno. El jueves de esa semana, le llaman aquí builder de la casa, le dice, oye, ¿me puedes prestar o alquilar a 2 muchachos? Necesito que hagan un trabajo para mí. Le dijo, no, sí, claro. De hecho, él acaba de llegar. Si lo quieres utilizar, adelante. Dice, pues como tal no lo ocupo, pero tal vez 2 días lo necesite para hacer un trabajo. Y le dice, sí, ok, está bien. Pues hermanos, llegando, tenía yo 2 días de haber llegado y trabajé 2 días y me pagaron mis primeros $, en Canadá. Y mi primo me decía, oye, ya llegaste, ya estás trabajando. Dice, nosotros esperamos como 15 días. Cuando llegamos, dice, wow, Digo, mi expresión fue, le digo, tú sabes en quién vengo confiando y creyendo. Me dijo, sí, eso veo. Y pasó, hermanos, terminamos ese trabajo con ellos la siguiente semana y ya al terminar un jueves, viernes, me dijo, oye, quiero hablar contigo. Yo te había dicho que no tenía yo trabajo para ti, pero pues veo en ti actitudes que honestamente no pensé que tuvieras, o sea, para el tipo de trabajo, pero queremos que trabajes con nosotros. Dice, de entrada no va a ser mucho, pero quiero que trabajes con nosotros un tiempo. Le dije, ok, sí, está bien, yo quiero aprender, no es problema para mí. Hermanos, mientras eso transcurría, quiero decir de todo corazón que yo seguía orando al Señor. Si tú, hermano, que estás aquí, que tal vez acabas de llegar a este país, no sabes aún qué hacer o tienes dificultades, ora cada día al Señor. Pídele a Él. Él es el único que te puede ayudar. No veo por aquí a mi amigo Martín, no sé si ya llegó. Siempre llega un poco tarde. Lo menciono porque él ha tenido muchas dificultades para conseguir trabajo. Hoy en día está trabajando en la compañía que yo estoy por la gracia del Señor. Amén. Como al mes de haber yo llegado aquí a Canadá, estas personas con las que trabajé 2 días, hermanos, le hablaron a mi primo, oye, ¿no será que quiera venir otros días, dice, a trabajar conmigo? Le digo, me dice, ve. Dice, yo te recomiendo que te vayas con él, dice, porque pues vas a aprender muchas cosas, vas a aprender incluso inglés, porque ellos hablan puro inglés. Y ya pasaron 7 meses, hermanos, y yo sigo trabajando con ellos por la gracia de Dios. No voy a contar todo lo que he vivido en estos 7 meses con ellos porque no me alcanzaría el tiempo, hermanos. Pero Dios se ha manifestado cada día de mi vida en las cosas que yo hago. Dios me ha dado su protección, me ha dado su salud y me ha dado su bendición. Quiero decirles a cada uno de los que están aquí, que tal vez acaban de llegar, que vinieron por trabajo,
y no solamente a ellos, a ti, hermano o hermana, que tienes dificultades en tu relación con Dios, en tu matrimonio, en tu trabajo. ¿Cuál es tu fe? ¿Cuál es tu fe? No quiero que me respondan a mí, sino que se respondan a cada uno de ustedes en quién están confiando. Saben, la palabra de Dios es interesante siempre y cuando nosotros busquemos su palabra. La Biblia está llena de promesas, pero si tú y yo no buscamos las promesas del Señor, no las podremos hacer una realidad en nuestras vidas. Tenemos una gran misión como creyentes y es compartir el Evangelio. Muchas veces nos da un miedo atroz el estar aquí o nos piden participar de alguna manera y decimos, es que no puedo, yo no sé predicar. Y siempre les contesto cuando escucho esos comentarios de la siguiente manera. El Señor dijo, ve y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios en tu vida. Es lo único que necesitas. No necesitas dar un enorme sermón o un sermón tan grande. Solo necesitas contar a otros lo que Dios hizo y ha hecho en tu vida. Yo podría contar muchas más cosas, hermanos, pero volviendo a la palabra de Dios, cuando nosotros leemos en la Biblia historias como la de este centurión, que no era miembro de la iglesia, que no conocía como tal a Jesús, pero que él sabía que su único recurso era confiar en él. Ya no había forma de salvar a su siervo, pero él creyó y confió que por el poder de su palabra, Cristo podría hacer un gran milagro en la vida de su siervo y lo hizo. ¿Qué te impide a ti y a mí, hermanos, que Dios haga grandes cosas en tu vida y en la mía? ¿Qué te impide? ¿Creer? Yo siempre he dicho, hermanos, que el milagro más grande para cada uno de nosotros o de la humanidad es amanecer y despertar a un nuevo día cada mañana. Ese es el milagro más grande que Cristo hace en tu vida diariamente. Muchos hoy ya no despertaron, tal vez familiares, tal vez conocidos o incluso alguien que ni siquiera conoces. Pero tú y yo tenemos la oportunidad aún de compartir el mensaje de Cristo Jesús con los demás. No te limites a un lugar, no te limites a una banca para llevar el mensaje de Dios a otros. Es cierto, debemos de empezar por nuestra casa y debemos de hacer cambios en nuestra vida. Porque esto es otro tema, pero muchas veces nosotros no podemos compartir el amor de Dios porque tal vez en nuestra familia no lo reflejamos. Pero ese es otro tema. El tema hoy es, ¿en dónde está nuestra fe? ¿Cuál es tu fe? Y lo recalco y lo repito, hermano, porque muchas veces, tal vez hoy estamos pasando una situación difícil, tal vez hoy tenemos un compromiso que no sabemos cómo vamos a cumplir. Pero si nosotros ponemos nuestra fe ferviente en Cristo Jesús, Él hará porque Él es Dios. Para Él no hay imposibles. Para ti y para mí podemos tener 1000 trabas, decimos en México, 1000 obstáculos que limiten tal vez nuestra creencia, nuestro deseo de servir a Dios o de creer en Dios. Dice la palabra de Dios, hermanos, y esto es algo interesante. Quiero que vayamos a el libro de Mateo en el capítulo 8. Mateo capítulo 8 nos narra a partir del versículo 5 la misma historia. Pero es interesante lo que dice Jesús en el versículo 11 y 12 que voy a dar lectura. Y quiero que pongamos mucha atención, hermanos, porque es un llamado de atención para cada uno de nosotros. Dice la palabra de Dios desde el 10, hablando del centurión. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Primer llamado de atención, hermanos. ¿Cuál es tu fe? Porque allá afuera, donde tú crees que no hay nada, que todo está perdido, aún allá hay personas que creen en Dios.
y el Señor obra maravillas en su vida. Sigue diciendo el versículo 11, y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Palabra de Dios. Cuando uno medita estas palabras fuertes para mí, no sé para usted, de verdad cuando las meditamos, cada uno de nosotros debería de pensar en dónde estamos parados, en qué estamos confiando, en quién, qué es lo que creemos realmente. ¿Solo lo decimos o lo demostramos? Esta semana estudiamos de Abraham y él no decía ser seguidor del Dios Altísimo, él lo demostraba. Él vivía conforme a Cristo Jesús. Saben, yo le decía a mis hermanos en la mañana, él no tenía el espíritu de profecía, ni le había dicho a la hermana Elena que el método de Cristo es el único para ganar almas para los pies del Señor. Mas, sin embargo, él reflejaba el amor de Cristo Jesús. Se preocupaba por los demás, como quien quería hacerles un bien. Atendía sus necesidades y les decía, síganme. Ese es el mensaje que Cristo tiene para nosotros hoy. Pero no podremos hacerlo, hermanos, definitivamente si no tenemos fe. Pero no una fe de descripción en la Biblia, sino una fe viva que actúe y obre en el corazón de las personas, especialmente en cada uno de nuestros corazones. Esta mañana, hermanos, no quiero hablar más, pero quiero que vayamos a Hebreos capítulo 11, versículo 6, que nos recalca un punto en particular para cada uno de nosotros. Hebreos 11, 6, cuando lo tengan, pueden decir amén para que lo lean. La palabra de Dios dice en Hebreos 6, pero sin fe es imposible, ¿qué, hermanos? Saben, hermanos, muchas veces nos preocupamos por qué piensan los hermanos de mí. ¿Cómo me veo hacia los hermanos? Eso no es importante. Lo que importa realmente es cómo me ve Dios. ¿Cómo te está viendo Dios a ti y a mí hoy? ¿Nos ve con una fe viva y puesta en Él? ¿O de qué manera? Dice la palabra de Dios, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Amén. La invitación, hermanos, en esta mañana para ti y para mí es que analicemos cuál es tu fe y la mía. Y de ese análisis, hermanos, pidamos la dirección de Dios a través de su Espíritu Santo para que Él pueda transformar nuestro corazón y podamos buscarlo de corazón realmente. Yo quiero invitar, hermanos, a todos aquellos que en esta mañana consideren, yo soy el primero, que mi fe muchas veces tambalea, que mi fe aparentemente está puesta en Jesús, pero en la primera prueba fallo, que se coloque de pie y que le pidamos a Dios en oración que Él nos ayude. Que Él nos ayude, hermanos, porque como el centurión vio en su momento que no había nada ni nadie que lo pudiera ayudar, sino solo Cristo, tú y yo busquemos al único que puede ayudarnos en esta mañana y cada día de nuestras vidas. Amén. Bien. Voy a hacer una oración, hermanos, después vamos a seguir con el himno, pero quiero dar gracias a Dios, primero porque me permite compartir lo que Dios ha hecho en mi vida con ustedes, pero también porque nos llama en esta mañana a que al igual que yo, tú también compartas con otros cuán grandes cosas ha hecho Cristo Jesús en tu vida. Amén. Oremos. Señor y Padre que estás en los cielos, Señor, te doy muchas gracias por el privilegio que me has dado en esta mañana de compartir tu palabra con mis hermanos, Señor. Sin lugar a dudas, Padre, tú te has manifestado, Señor,
en la vida de cada uno de ellos, así como lo has hecho en la mía, Señor. Te suplicamos humildemente, Señor, el perdón de nuestros pecados, Señor, y también te pedimos perdón porque muchas veces no hemos hecho, Señor, la obra que nos has encomendado. Pero en esta mañana, Señor, con un corazón contrito, venimos a ti y te suplicamos que tu Espíritu Santo, Señor, pueda transformarnos, pueda guiarnos a tus pies primeramente, Señor, para sí mismo llevar a otros al conocimiento de tu palabra, Señor. Padre, tú sabes las luchas, los problemas que tenemos cada día, las decisiones que debemos de tomar, Señor, para bien o para mal. Pero te queremos suplicar, Señor, para que nos des la fe que tuvieron los antiguos, Señor, y la fe que Cristo Jesús mismo demostró en ti, Señor. Gracias, Padre, porque cada sábado, Señor, sin lugar a dudas, es la oportunidad perfecta para compartir con otros que tú nos amas y que tú has dado a tu Hijo único por cada uno de nosotros. Bendice tu palabra, Señor, y bendice a cada uno de mis hermanos que se han puesto en pie, que reconocemos, Señor, que hemos tambaleado, que nuestra fe ha decaído, Señor, pero que cada día con tu ayuda podemos alcanzar, Señor, la patria celestial. Quédate con nosotros, Señor. Bendice a mis hermanos y permite, Señor, que nuestra fe crezca compartiendo el amor de Cristo Jesús con otros. Gracias, Señor, por escucharnos en esta mañana y siempre. Te lo agradecemos todo y te lo pedimos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Señor, te damos gracias, Padre, por este hermoso sábado que nos regalaste nuevamente y por la oportunidad, Señor, que nos diste de abrir tu palabra, Señor, y de compartir con otros de tu grande amor. Te pedimos en esta hora, Señor, de la tarde ya, que te sigas quedando con nosotros, Señor, y que permitas que este sábado sea de gozo y de alegría para honra y gloria de tu nombre. Gracias, Señor, por tus bendiciones. Te lo pedimos todo y te lo agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.